Explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico. Hasta ahora considerábamos a la luz como una onda, pero esta teoría ondulatoria no es capaz de explicar el efecto fotoeléctrico. Hay que acudir a una teoría corpuscular. La luz está constituida por unos corpúsculos como si fuesen gotitas de lluvia, a los cuales Planck le dio el nombre de cuantos y Einstein les dio el nombre de fotones. La energía de un cuanto fotón es igual a hf, como hemos visto antes. Bien, y ahora el fotón de la luz con que estamos irradiando al metal, este fotón choca con el metal. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que este fotón no tenga energía suficiente para arrancar este electrón del metal. Y entonces no se va a producir efecto fotoeléctrico. O bien puede ocurrir que este fotón tenga energía suficiente para arrancar este electrón y se produce efecto fotoeléctrico. ¿Qué ocurre en este segundo caso? El fotón desaparece. ¿Qué pasa con su energía? Pues la energía del fotón se invierte, en primer lugar, en arrancar el electrón del metal, en arrancarlo. A esta energía necesaria para arrancar el electrón se le llama trabajo de extracción. Y el resto de la energía del fotón, ¿dónde va? Se le comunica al electrón en forma de energía cinética. ¿De acuerdo? Luego, si el fotón incidente no tiene energía suficiente para arrancar el electrón del metal, no lo arranca, no se produce efecto fotoeléctrico. Pero si este fotón tiene energía suficiente para arrancar el electrón, el fotón desaparece, pero parte de su energía se invertirá en arrancar el electrón, la energía consumida para ello es el trabajo de extracción, y el resto de energía se le comunica al electrón en forma de energía cinética. Esta es la expresión que vamos a utilizar. Bueno, ¿cómo llegamos aquí? La energía del fotón ya hemos visto que es hf. Por analogía, la energía necesaria para arrancarlo será igual a h por una frecuencia que llamamos frecuencia umbral. Si este trabajo de extracción, energía para arrancarlo, es hf sub 0, por analogía aquí, esta es la frecuencia característica de cada metal. Sí, daos cuenta de una cosa, no cuesta lo mismo arrancar un electrón en un metal que en otro. De ahí que tengan una frecuencia umbral característica, la energía cinética, que ya lo conocéis. Entonces, daos cuenta, ahora lo vamos a ver desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista matemático. Voy a ir aquí. Hemos visto que la energía del fotón, ven que hay que escribir así, por una parte se invierte en el trabajo de extracción y el resto se le comunica en forma de energía cinética. La energía del fotón es hf, el trabajo de extracción es h por f sub 0, frecuencia umbral, característica del metal, más y la energía cinética. Pues bien, decimos, bueno, vale, parece encajar dentro del principio de conservación de la energía. Pero, ¿explica las observaciones experimentales? Sí. Perfectamente. Os diré que cuando a Einstein le dan el premio Nobel dijeron por la explicación del efecto fotoeléctrico y del movimiento browniano. No hicieron ninguna referencia a la teoría de la relatividad. ¿De acuerdo?
Vamos a ver que esto explica las observaciones experimentales. ¿Qué decía la primera observación experimental? La frecuencia de la radiación incidente para que se produzca efecto fotoeléctrico tiene que ser superior a cierto valor de frecuencia característico del metal denominado frecuencia umbral. Es decir, que F tiene que ser mayor que F sub 0, característico del metal. ¿Qué pasa si F fuese menor que F sub 0? Pues que la energía del fotón sería menor al trabajo de extracción. En este caso, la energía del fotón sería menor que al trabajo de extracción. Entonces, si el fotón no tiene energía suficiente para arrancar el electrón, pues no se produce efecto fotoeléctrico. En cambio, si la frecuencia de la radiación es superior al umbral, la energía del fotón es superior al trabajo de extracción, es superior a la energía que necesitamos para arrancarlo, se producirá efecto fotoeléctrico. ¿De acuerdo? Y en este caso, que se produce efecto fotoeléctrico, dice, esto es lo más complicado de ver, creo, que en estas condiciones que estamos aquí, que se produce efecto fotoeléctrico, al aumentar la intensidad de la radiación, aumenta la intensidad de corriente eléctrica. Al aumentar la intensidad de la radiación, aumenta la intensidad de corriente eléctrica. ¿Cómo lo explicamos aquí? A ver, ¿qué supone aumentar la intensidad de la radiación en un modelo corpuscular? Bueno, está a la lluvia. ¿Llueve mucho? Nah, chispillas, 4 gotitas de nada. Ahora llueve más, ahora la lluvia es más intensa. Ahora son fotones. Esta radiación es menos intensa que esta. ¿Por qué en este caso aumenta la intensidad de corriente? Hombre, está muy claro. En este caso, llegarán al metal más fotones en la unidad de tiempo. Más fotones en la unidad de tiempo que implicará más fotones en la unidad de tiempo implica que salten más electrones en la unidad de tiempo. Y más electrones en la unidad de tiempo implicará que aumente la intensidad de corriente. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cómo explica el último punto. El último punto, la última observación experimental era que al aumentar la frecuencia de la radiación, la energía cinética aumenta. Decía esto. Si en condiciones de efecto fotoeléctrico, es decir, si la frecuencia es superior al umbral, si F aumenta, la energía cinética aumenta. Bueno, ahí está claro. HF sub 0 es una constante para un metal. Si aumentó F, aumenta la energía del fotón. Si el trabajo de extracción es constante, aumentará la energía cinética. Pero ¿por qué la energía cinética no depende de la intensidad de la radiación? Bueno, vamos a verlo. La radiación poco intensa y la radiación muy intensa. Un aumento de la intensidad hará que se emitan más electrones en la unidad de tiempo, como he dicho antes, que aumente la intensidad de corriente. Pero la energía cinética depende de la energía de cada fotón. De la energía de cada fotón, no de su número incidente en la unidad de tiempo. ¿De acuerdo?
pues ya empezaremos. No es difícil, hombre, lo que pasa es que asimilar todo esto de teoría requiere su tiempo. Empezaremos con problemas. H constante de Planck, que lo visteis también en química, que tiene dimensiones de acción. ¿Recordáis aquel principio de mínima acción que os comenté? Pues bien, el principio de determinación de Heisenberg, que os cantaré así muy, muy por encima, por aquí, hace referencia a parejas de magnitudes cuyo producto tenga dimensiones de acción. F, la frecuencia, bueno, ¿sabes? Hercios, la umbral exactamente igual. Vale, este es el problema, trabajar con esto.